Buenos días. Hoy es 11 de agosto de 2020. Les saluda el licenciado Moisés Huicho Romero. Como siempre, agradezco a la comunidad jurídica la atención puesta a este ejercicio de divulgación del conocimiento, así como los comentarios recibidos. La frase de hoy: el trabajo constante da buenos frutos. Así que nosotros comenzamos con nuestro trabajo. Ya hemos analizado el concepto de atipicidad como elemento negativo del delito o causa excluyente del delito. Entendida esta como la situación que se presenta cuando la conducta de estudio no encuentra perfecto encaje en la descripción legal, ello por carecer de alguno de los elementos que integran el tipo penal. Lo anterior trae como consecuencia que no se llegue a integrar el delito precisamente por la falta de uno de sus elementos constitutivos, es decir, por la falta de tipicidad. Ahora bien, tomando en consideración el nuevo procedimiento penal acusatorio y oral que se encuentra vigente en nuestro sistema penal, considero que es importante determinar en cuál de las etapas que componen este procedimiento se debe analizar la actualización o la existencia de alguna de las causas excluyentes del delito. Esto resulta de la mayor importancia, puesto que ello implica diversas soluciones a los casos prácticos puestos en conocimiento de nuestros tribunales. En principio, debe decirse que las causas excluyentes del delito deben estudiarse en cualquier parte del procedimiento, incluyéndose por supuesto la etapa ministerial, y no únicamente cuando se lleve el asunto a una judicialización ante los tribunales. Las causas excluyentes del delito deben analizarse y estudiarse en el momento mismo en que sean invocadas por las partes o se descubran de oficio, ya sea por el Ministerio Público o en su caso por la autoridad judicial, y debe dictarse la resolución que proceda. Esto se justifica puesto que al actualizarse una causa que excluya el delito, el Estado ya no puede ejercer su facultad de investigar ni de castigar la conducta de que se trate, puesto que ello precisamente impide que se integre el delito. Es decir, nunca se podrá actualizar un delito, lo cual impide forzosamente la prosecución de esa conducta concreta, ya sea en la fase ministerial o en la fase judicial. Esto trae como consecuencia que no sea necesario, como algunos agentes del Ministerio Público lo afirman, que sea precisamente un juez el que determine si se acredita o no una causa de exclusión del delito, sino que al contrario, desde el momento mismo que se descubre la misma, se debe hacer valer y resolver lo conducente, incluso desde la etapa de investigación inicial o de formalizada, la cual corre a cargo del Ministerio Público. Esto es así, puesto que ningún efecto práctico acarrea que se haga funcionar todo el aparato de justicia cuando desde un principio se aprecia que la conducta no llega a constituir delito precisamente por existir alguna causa de exclusión del mismo. En este mismo sentido, existe la siguiente tesis sustentada por nuestros tribunales federales, que tiene el número de registro 2015-188 y lleva por rubro: conceptos de violaciones del amparo indirecto en materia penal. Procede su estudio de fondo cuando en ellos se expresa que las pruebas desahogadas en la audiencia inicial del procedimiento penal acusatorio en que se discute el auto de vinculación a proceso demuestran una causa de exclusión del delito. En su texto se lee lo siguiente: tratándose de las hipótesis en las que la ley sustantiva considere que se excluye el delito, es necesario que en cualquier estado del procedimiento, de oficio o a petición de parte,
el órgano del Estado respectivo, agente del Ministerio Público u órganos jurisdiccionales, emita un pronunciamiento. En efecto, desde el punto de vista de la dogmática jurídico-penal, las causas de exclusión constituyen el aspecto negativo del delito, de forma que cuando acontezca alguna de las hipótesis por virtud de las cuales la ley excluya una conducta humana considerada como típica, antijurídica y culpable, no es dable continuar con la actividad de investigación o jurisdiccional según sea el caso, ya que aún de existir de cualquier manera esa conducta constituirá un acto jurídico irrelevante para el derecho penal, porque ante la actualización de alguna de esas hipótesis no se justifica ejercer el ius puniendi, en la medida en que la facultad sancionadora del Estado queda abolida por la disposición legal que llega a concretarse, dependiendo del caso concreto. De modo que de darse alguna causa de atipicidad, de justificación o de inculpabilidad, cesa el derecho del Estado para proseguir con la investigación, ya sea en la fase judicial o ministerial, pues la propia norma sustantiva establece que ante el acaecimiento de alguna de estas, el delito se excluye, lo cual justifica que en cualquier parte del procedimiento debe analizarse y estudiarse cuando sea invocada o se descubra de oficio. Por lo que aún cuando para el dictado de un auto de vinculación a proceso, como requisito de fondo, solamente se exige que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, la norma sustantiva obliga a verificar que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, ya que cuando se advierta una hipótesis por virtud de la cual se excluya, el juez debe declararla de oficio en cualquier fase del procedimiento penal, lo que lógicamente incluye la audiencia inicial donde se discuta la vinculación a proceso. Por consiguiente, en el amparo indirecto no deben declararse inatendibles los conceptos de violación en los que se exprese que las pruebas reservadas en esa audiencia del procedimiento penal acusatorio demuestran una causa de exclusión del delito, sino proceder a su examen de fondo. Hasta aquí el contenido del texto de esta tesis. Esta se publicó el 29 de septiembre de 2017 en el Semanario Judicial de la Federación. Como puede apreciarse, según esta tesis, de darse alguna causa de atipicidad, de justificación o de inculpabilidad, cesa el derecho del Estado para proseguir con la investigación, ya sea en la fase judicial o en la fase ministerial. Eso quiere decir que no únicamente el juez es el que va a resolver si existe o no existe una causa de exclusión del delito, sino que también el agente del Ministerio Público puede y debe abocarse al estudio de estas causas de exclusión, puesto que la propia norma sustantiva establece que cuando ocurre alguna de estas, el delito se excluye, lo cual justifica sobremanera que en cualquier parte del procedimiento, ya sea ante el juez o ante el Ministerio Público, debe analizarse y estudiarse, resolviendo en consecuencia lo procedente, de acuerdo con la etapa del procedimiento de que se trate. También considero importante conocer en qué etapa del nuevo procedimiento penal acusatorio y oral se debe analizar el estudio de la tipicidad como elemento del delito, puesto que de acuerdo con el nuevo procedimiento no es necesario analizar los elementos positivos
o integradores del delito desde que inicie el procedimiento, sino que existe un momento específico para ello. Esto, a diferencia de las causas de exclusión del delito, que como acabamos de ver, puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento. Esto lo analizaremos en la siguiente emisión. Hasta aquí el tema de hoy. Espero haya sido de interés. Hasta la próxima.